Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar acerca de la reparación tisular. Sin embargo, primero hablaremos un poco acerca de las lesiones. Una lesión es aquella tensión en el cuerpo que impide que el organismo funcione adecuadamente. A diferencia con una lesión deportiva, es causada por un deporte y afecta directamente al sistema musculoesquelético. Hay 4 tipos de lesiones deportivas. Una es la sobrecarga, las fracturas o luxaciones, traumas directos como caídas, perdón, y los esguinces, que son las lesiones de ligamentos, y roturas fibrales, que son las lesiones de los músculos. Existen 2 tipos de lesiones, que son las agudas y las crónicas. Las agudas son aquellas que ocurren repentinamente y las crónicas están relacionadas con el uso excesivo de la parte o músculo lesionado, es decir, que ya ha tenido alguna lesión y no se trabajó adecuadamente en su recuperación y se volvió a lesionar. Bien, ahora un punto importante es que la inactividad debilita de manera significativa las propiedades biológicas tisulares y de lo contrario el ejercicio mejora su función. Bien, ahora vamos a hablar sobre la reparación tisular de los ligamentos. Primero que nada, un ligamento es un tejido conectivo fibroso que une los huesos entre sí. Bien, existen 2 tipos de lesiones de ligamento, que son las distensiones, que es una lesión que no deja que el ligamento se rompa, simplemente podemos decirlo que se estiró de más o se estiró más allá de lo que es capaz de estirarse. Y las rupturas que son totales pueden ser parciales o totales. Las lesiones más frecuentes de ligamentos son las de rodillas y las de tobillos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la reparación tisular, que es el tema que vamos a abordar. Espero lo pueda explicar de manera fácil. La reparación tisular es un proceso biológico que comprende la integración de diversos estados tales como la inflamación, la quimiotasis y división celular, la angiogénesis, la síntesis de las proteínas de la matriz extracelular y la remodelación del tejido neoformado. Existen 3 fases del proceso de reparación tisular. La primera es la inflamación. La inflamación es una respuesta local en un tejido vascularizado ante una carga que ocasiona un daño celular, y dicho proceso consiste en una serie de eventos vasculares, bioquímicos y celulares que culminan en la reparación, regeneración o la formación de tejido cicatrizal. Existen 5 signos cardinales de la inflamación, que es el rubor, el tumor, el calor, el dolor y la pérdida de la función. La fase 1, como bien lo dije, que es la inflamación. La lesión ocurre porque existe una ruptura de en este caso de los ligamentos y de las fibras. Supongamos que esto es tu ligamento. El ligamento viaja en dirección a la tensión tisular. Cuando hay digamos,
una carga o una sobrecarga, puede llegar a romperse. Puede llegar a romperse y en ese instante es como lo dice aquí, existe un sangrado y una salida de plasma, activando una cascada de coagulación que estará formada por sustancias como la fibrina, la fibronectina y el colágeno. Estas sustancias van a comenzar a desprenderse y van a formar lo que es un coágulo para que no exista un sangrado interno. Este proceso biológico culmina con una red capilar que es la encargada de sostener esa coagulación. Se hacen como pequeñas redes entre sí para evitar que haya para formar el coágulo. A continuación se liberan una serie de enzimas que son proteínas, las cuales son encargadas de disolver los tejidos o la matriz celular dañada, porque al siguiente los macrófagos y las plaquetas traen consigo células que propician a la recuperación y regeneración del tejido, promoviendo el inicio de la división celular. ¿Qué quiere decir? Que mientras las sustancias biológicas mencionadas anteriormente sostienen la ruptura, en la corriente sanguínea van a desprenderse sustancias, como lo dije, son proteínas que van a empezar a generar conjuntamente y a tratar de reparar el tejido, cambiándolo por uno nuevo. Aquí es donde comienza la segunda fase, que es la fase de la proliferación. Esta se caracteriza por la acumulación de células endoteliales, fibroblastos y microblastos en el sitio de la lesión. Para producir el crecimiento de capilares en el contorno de la lesión, lo cual después de unos días hará que la red capilar crezca, es decir, se generarán nuevos capilares para nutrir mejor la zona. Esto quiere decir que ya existe una red, pero estas sustancias se acumularán alrededor de la lesión para generar más de estas redes capilares y poder nutrir mejor la lesión y así fomentar una recuperación más rápida. Dentro de este proceso, las células antes mencionadas van a colarse de manera que se origine perpendicularmente un tejido granuloso inmaduro, el cual será muy parecido al que anteriormente tenía antes de la lesión. Este proceso estará presente durante una semana aproximadamente y del cual de este tiempo habrá un aumento en el colágeno. Como bien lo dije, se comenzará
se comenzará a formar tejidos para poder cerrar la herida o la lesión. Como bien lo dije, las sustancias van a ser las encargadas de formar estos tejidos. En esta etapa es cuando el coágulo que se forma comenzará a desintegrarse y será reemplazado por el nuevo tejido que se ha formado, donde hay unas células llamadas macrófagos encargadas de eliminar todo aquello tejido que no se haya formado, dando lugar así a la cicatrización. De esta manera la zona afectada irá remodelando y fortaleciendo en forma gradual. Y por último, la fase 3, que establece un tejido tisular definitivo debido a toda la remodelación que se propició en la fase anterior, y en la cual van a comenzar a dejar de procesar los macrófagos y poco a poco ir restableciendo el riego sanguíneo. Y por último, el colágeno comenzará a hacerse más denso y tomarán dirección a la tensión tisular para que puedan tener la misma forma del tejido. Es decir, que en este proceso es el último y es donde ya se encuentra casi regenerado en su totalidad el tejido, y entonces la corriente sanguínea comienza a disminuir y empiezan a desaparecer los macrófagos porque ya están terminando con su labor, y el tejido que queda en reemplazo del coágulo o de las redes capilares empieza a parecerse mucho más al tejido que anteriormente se dañó. Así es como funciona la reparación tisular, o lo que pude entender del tema. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias y excelente noche.